Bueno, gracias a todos. Bienvenidos los que están conectándose recién. Este es el segundo seminario que hacemos de políticas públicas como red de investigadores en innovación. Y les cuento bien cortito, nosotros lo que hacemos, intentamos con esta red juntar a la gente que hacemos investigación sobre innovación, ya sea más dentro de la empresa o desde las políticas públicas, y fomentar la discusión de estos temas y discusión entre los investigadores y de los investigadores con el sector público, con el sector privado. Entonces hacemos por un lado cosas más académicas de conversar de nuestras investigaciones, pero también estos de política. El primero que hicimos fue de un tema bien amplio, de políticas por misión, pero ahora estamos haciendo una bajada a un sector, porque al final es en los sectores que pasan las cosas y que ocurre la innovación. Entonces una cosa es la institucionalidad grande, pero otra es ver cómo en los sectores efectivamente hay espacio para que pasen cosas nuevas. Y de lo que vamos a hablar hoy día es de los cambios en el sector de distribución eléctrica y el sistema de energía. Bueno, la mayoría de los que está acá lo tienen claro, pero no un sector cualquiera, porque ahí se juegan mucho las posibilidades de transformar la economía, del tipo de sectores que podemos tener en los próximos años, la posibilidad de una transición hacia una economía limpia. La energía ahí es central. Ahí yo al pensar en este tema me acordaba, yo lo último que trabajé más ingeniería antes de irme a economía, me tocó hacer, yo hice mi práctica de ingeniería en la EDF en Francia, no en electricidad, en gas, pero ahí me tocó ver esta mezcla entre los temas técnicos y los económicos, porque para estudiar todo el detalle de la regulación de las capacidades de gas pasando de un país a otro, se mezcla lo técnico con lo económico. En esa época el estudio era sobre la liberalización del mercado del gas, entonces había que romper monopolios y tenían que entrar nuevos actores y había una serie de problemas que no existían cuando había un solo operador. Entonces es un tema súper interesante y donde se cruzan mucho lo económico y lo técnico y tienen implicancias grandes para todo el resto de la economía. Y bueno, hoy día vamos a hablar, como les decía, de estos desafíos que hay en la escala de distribución eléctrica y uso de energía. Vamos a hablar de las propuestas de cambio a la ley de distribución, los desafíos que hay en el mercado y la posibilidad de que surjan nuevos modelos de negocio, qué va a pasar con los comportamientos de los usuarios. Y tenemos tres expositores, Marco Peirano, Jimena Oviedo, José Luis Opaso. En el seminario pasado que hicimos hizo una presentación demasiado informal, me di cuenta de la gente, así que ahora los voy a presentar como corresponde. Eh, Marco va a partir hablándonos desde el Ministerio de Energía. Marco es ingeniero civil electricista y magíster en ciencias de la ingeniería de la Universidad de Chile. Empezó trabajando en minería, diseñando y poniendo en marcha instalaciones eléctricas y después ha estado trabajando en distintas instituciones del sector eléctrico, en el Centro de Despacho de Carga del CING, en la Comisión Nacional de Energía y ha trabajado en el análisis de la operación técnica y económica de sistemas eléctricos. Ahora, en este momento, es el jefe de la unidad eléctrica de la División de Mercados Energéticos del Ministerio y coordina el desarrollo de iniciativas sobre regulación del sector eléctrico como el proyecto de ley de distribución, la estrategia de flexibilidad y la estrategia de reconversión energética residencial. Así que los dejamos con Marco. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Perfecto, muchas gracias Daniel y a todos los asistentes. Es un gusto estar presentando en este evento, sobre todo por el contexto que tú acabas de dar, Daniel, que yo creo que es súper adecuado justamente para lo que estamos viviendo en distribución. Tú comentaste la experiencia que te tocó vivir en Francia con EDF y las redes de gas, y yo creo que es bastante similar, no obviamente no exactamente igual, pero bastante similar a lo que estamos viviendo en distribución. La idea de la presentación que voy a mostrar ahora, primero quiero ver cuando la puedan estar viendo, me avisan por favor cuando la puedan ver. Ahí se ve. Ahí está apareciendo. Perfecto. Entonces, la idea de la presentación es sobre todo presentar el contexto general de la reforma, entendiendo que hemos tenido cambios en los últimos meses y que ahora ya sobre todo vamos a empezar a ver los proyectos más en detalle, pero plantearla de una manera más general para que se entiendan los distintos ejes y los focos que tiene el proyecto de ley y luego quizás dar más espacio a las preguntas para ir ahondando en las dudas que puedan surgir, sobre todo porque yo creo que hay dos proyectos de ley de los que vamos a revisar que podrían tener mucho que incorporar respecto a innovación y nuevos modelos de negocio, que es el tema de este evento. Entonces, para comenzar, un segundo, aquí.
Para comenzar, primero explicar cómo se abordará la reforma a la distribución. Entender que nosotros estuvimos trabajando ya desde hace harto tiempo. El trabajo de la reforma a la distribución viene desde hace ya varios años. Nosotros en este gobierno de alguna manera lo sistematizamos, todo lo que se había trabajado en los años previos. Trabajamos el año pasado en una gran reforma a la distribución, por distintas contingencias. Se dividió primero en una ley corta que se publicó en el año pasado, a finales del año pasado, y quedó pendiente una reforma más estructural, que en su momento estaba pensada también para trabajarse en un proyecto de ley, pero que por distintas razones creemos que es mejor dividir en tres reformas, tres proyectos de ley, porque creemos que eso va a permitir una tramitación más flexible y ágil de los proyectos de ley. No es necesario esperar la tramitación del conjunto de los temas, sino que se pueden ir dividiendo y eso nos va a permitir tener más celeridad, creemos. Y además porque de forma natural los temas que estaban en la reforma pueden dividirse en tres temas distintos y los ajustes que hay que hacer y que hicimos para que cada uno fuera coherente son menores, y cada proyecto creemos que es coherente por sí solo. Aquí comentarles qué es lo que incorpora cada proyecto de ley. El primero, que hemos llamado portabilidad eléctrica, que esperamos poder presentar en las próximas semanas ya para discutir en el Congreso. Como titular podemos decir que lo que busca es que todo usuario tenga derecho a elegir a su comercializador de electricidad. Ese sería el gran resumen de ese proyecto de ley. Vamos a revisar más adelante qué es lo que tiene. Después hay un proyecto asociado a la calidad de servicio, que lo que busca es dar lineamientos de mediano y largo plazo respecto de la calidad de servicio que esperamos de los sistemas eléctricos, perfeccionar la tarificación del mercado de distribución principalmente, y modernizarlo para que puedan ir incorporándose las nuevas tecnologías y desarrollos que se van a ir generando a futuro. Ahí nosotros creemos que hay que hacer una reforma que sea habilitadora, porque van a ir pasando muchas cosas y nosotros hoy día no creemos que podamos decir a ciencia cierta qué es lo que va a pasar de aquí al futuro, pero sí podemos generar una estructura habilitante para que esas cosas puedan ir ocurriendo y puedan ir incorporándose al mercado. Y finalmente, un proyecto que hemos llamado de generación distribuida, pero que en realidad aborda todos los medios energéticos distribuidos, y lo que busca es poder incorporar de manera más eficiente, integrar a la red los medios energéticos distribuidos que se van a ir conectando, por ejemplo, por el lado de los usuarios, crear valor local y sobre todo potenciar una reactivación económica a través del mercado eléctrico. Nosotros siempre dijimos que la reforma que íbamos a trabajar venía a complementar lo que se había desarrollado antes en cuanto a la regulación eléctrica, que nosotros creemos que lo que se ha desarrollado hasta ahora ha sido muy importante para lograr una cobertura y un acceso a la energía eléctrica, y ahora lo que corresponde es trabajar más en cuanto a la calidad, a la forma en que se entrega el suministro, entendiendo precio y calidad, y para eso lo que hemos dicho que es lo más relevante es centrarse esta vez en el usuario, entender cómo entiende el usuario el suministro y desde ahí ir generando la reforma. Por eso, en esta lámina, lo que queremos mostrar es cómo impactaría, solo de manera referencial, cada uno de los proyectos de ley en lo que ve primero un usuario, que es su cuenta de suministro. Entonces, lo que nosotros creemos es que, entendiendo que lo que está a la derecha es una cuenta tipo, en este caso de un usuario de Santiago, si dividimos en las componentes principales de esta cuenta, tenemos la componente de generación, que genera energía y potencia, la componente de transmisión y la distribución. Ahí se ven los pesos relativos de cada uno, aparece el cargo de servicio público muy pequeño, y lo que queremos mostrar aquí es que la portabilidad podría impactar en la componente de generación, que es la más importante, que es el 71% en este caso de esta cuenta tipo. Por otro lado, si vamos ahora al proyecto de calidad de servicio, creemos que este proyecto puede impactar a la componente de distribución, que es la segunda más relevante aquí, que es del orden del 20% de la cuenta final. Y si vamos ahora al caso de la generación distribuida, y esto es mucho, lo digo inmediatamente, es menos directo, pero creemos que conceptualmente es válido, el proyecto de generación distribuida puede afectar a toda la cuenta tipo. O sea, podemos pensar en el extremo un usuario que diga, yo me quiero desconectar de la red, entonces voy a suministrarme completamente con la generación distribuida, en cuyo caso no tendría sentido ya hablar de una cuenta. Y por otro lado, puede ser que haya una coordinación, una buena coexistencia entre un suministro local y el suministro que entrega la red. Y en ese caso, entonces, podría pasar a afectar ya sea la componente de generación o bien la componente de distribución. Pero conceptualmente creemos que este proyecto podría, en rigor, afectar a toda una cuenta tipo. Ahora, para entrar más a los detalles de cada uno de estos proyectos de ley, lo que vamos a ver es principalmente los ejes de cada uno.
Antes de eso sí, queríamos hacer aquí una pequeña explicación de cómo estamos entendiendo la reforma. Hasta ahora nuestra regulación reconocía tres segmentos, que es la generación, la transmisión y la distribución, ponía ciertas reglas para la operación y coordinación de ello, pero la distribución se veía completamente como un segmento por sí solo, no había dentro de la distribución distintos elementos o actores que se reconocieran. Y nosotros lo que queremos hacer, y un poco tomando también lo que mencionaba Daniela al inicio, es entrar dentro de este segmento de distribución y reconocer que hay distintos roles, funciones y actores, identificarlos, de alguna manera caracterizarlos y definir cómo van a interactuar. Y en ese sentido creemos que dentro de la distribución al menos tenemos que reconocer, en este caso, la portabilidad, la comercialización, y por otro lado, reconocer de manera más robusta e integral a los distintos actores que se pueden conectar con medios energéticos distribuidos. Esa es un poco la visión general, ahora para que empecemos a ver el detalle de cada uno de los proyectos de ley. Entonces, en cuanto al proyecto de portabilidad, lo primero es reconocer que hasta ahora nuestra regulación reconoce que la distribución es un servicio monopólico, pero incluye dentro de ese servicio tanto el transporte en las redes, que naturalmente es monopólico, eso es porque no es eficiente tener dos veces todas las instalaciones eléctricas necesarias para distribuir la energía, conviene que haya un solo ente que cumpla ese rol y que sea regulado y tarificado, pero respecto de la relación con el cliente final, en la entrega del suministro, creemos que ese servicio no necesariamente tiene características monopólicas y se puede de alguna manera dividir entonces el servicio público de distribución para que se incorpore en la componente de suministro competencia. Y ahí sí puedan aparecer nuevos actores, puedan aparecer nuevos servicios. Esto últimamente se ha relacionado mucho con la portabilidad financiera que estaba en boga por lo que ha salido últimamente del Congreso. Yo creo que es una reforma similar, pero a mi gusto la portabilidad eléctrica es un poco más profunda, porque si es que uno piensa en la portabilidad financiera, en realidad lo que se está regulando es que el traspaso de un suministrador a otro, en este caso, en el caso de los créditos, sea más eficiente. Sin embargo, en ese caso los usuarios siempre han tenido la opción de encontrar distintos oferentes. En el caso de la portabilidad eléctrica, lo que se incorpora aquí no es solo la posibilidad de cambiarse, sino que la posibilidad primero de elegir, porque hoy día no se puede elegir distintos oferentes, hay solo uno. Entonces, por eso, a nuestro entender, la portabilidad eléctrica sería más profunda de lo que lo puede ser la portabilidad financiera y también lo que fue en su momento la portabilidad en telecomunicaciones. Y la idea entonces es generar esta separación, permitir que aparezcan estos nuevos actores, que generen nuevos modelos de negocios, que entreguen nuevos servicios más ajustados a los requerimientos de los usuarios, entendiendo que los usuarios eléctricos están cambiando en el tiempo. Y para eso es necesario, a nuestro gusto, reformar dos otros aspectos asociados a el suministro a los clientes finales. El primero tiene que ver con las licitaciones de suministro. Hoy día tenemos un mecanismo centralizado, digamos, a partir del cual las empresas distribuidoras se abastecen de energía. Creemos que ese mecanismo ha sido muy útil en el tiempo para dar seguridad de abastecimiento a los clientes finales, para generar la capacidad instalada que requiere el sistema. Sin embargo, cuando se incorpora la portabilidad, es necesario generar algunos ajustes para que sea coherente un mercado competitivo respecto a la comercialización con un mercado que creemos que se tiene que seguir manteniendo una empresa regulada que entregue un servicio asegurado y que en ese caso sea establecido el suministro a través de estos contratos licitados a largo plazo. El tema es cómo hacer que eso de alguna manera opere de manera eficiente en el tiempo, que se generen las flexibilidades para que las licitaciones puedan ir de alguna manera tomando los mejores ofertas que se van generando en el mercado. Y por último, pero no menos importante, es muy necesario que existe una plataforma habilitante para la comercialización, una plataforma principalmente de información que entregue claridad a los usuarios de las distintas ofertas, algo muy parecido a lo que ha pasado también, hemos visto lo que ha ocurrido en las ISAPRES, que normalmente es un mercado donde se menciona que las ofertas son difíciles de entender, que los usuarios tienden a mantener una decisión un tanto conservadora debido a lo complejo de la oferta, y lo que se ha visto en el último tiempo es que se han creado plataformas que permiten que esas ofertas vayan siendo más transparentes, más claras, que se vaya entregando información al usuario, y eso creemos que hay que incorporarlo también en esta reforma para que se habilite una plataforma para la comercialización.
Ese sería los tres temas principales del proyecto de portabilidad que están aquí mencionados en la siguiente diapositiva. Ahora vamos a pasar a la reforma o la parte asociada a la calidad de servicio, esta de aquí, que tiene como foco, primero, establecer un plan de calidad de largo plazo. Nosotros hoy tenemos una política energética de largo plazo, en la política 2050, que se está actualizando justamente en estos momentos, y si nos fijamos en esa política, lo que establece es que al 2050 esperamos tener 1 hora de interrupción por usuario por localidad. Eso es una expectativa de largo plazo, sin embargo, siempre nos preguntamos nosotros cómo vamos a llegar hacia allá. Y ahí lo que creemos es que falta establecer un mecanismo, digamos, de mediano plazo. Esto es muy importante porque hoy día, teniendo ese foco en el año 2050, lo que va ocurriendo es que a través de distintos estándares de normas técnicas se van aumentando las exigencias para las empresas distribuidoras, pero entendemos que las empresas, bueno, no solo las distribuidoras, también las empresas transmisoras y todas aquellas que pudieran afectar la calidad de servicio, la idea aquí es que nosotros les podamos dar una señal de más largo plazo, porque las inversiones necesarias para cumplir con la calidad se tienen que pensar en plazos más largos. Entonces es importante que estas empresas puedan tener una señal de hacia dónde queremos ir, puedan ir tomando con tiempo las decisiones relevantes, y eso creemos que va a permitirnos avanzar de manera más clara y más coordinada en conjunto con la política pública y el desarrollo de las empresas. Por otro lado, al tener este modelo de calidad en el largo plazo, creemos que es importante asegurar que en caso que no se cumpla aquella calidad, las compensaciones que reciban los usuarios finales tengan coherencia con el pago y también con, de alguna manera, el perjuicio que estos usuarios ven. Por eso lo que estamos viendo es, de alguna manera, ajustar el mecanismo de compensaciones que existe actualmente. No queremos hacer un cambio radical, entendiendo que ya hay un mecanismo establecido en la ley 20.936 del año 2016, que de alguna manera es bastante claro, y queremos expandirlo, digamos, a que aplique también para otros segmentos y que de cara del usuario sea muy claro cómo aplican las compensaciones. Ese es el objetivo final, que el usuario pueda entender cuándo lo tienen que compensar y cuáles son los montos de esas compensaciones. Y por último, en este proyecto de ley también incorporamos lo que podemos llamar un perfeccionamiento de lo que fue la ley corta, donde pensamos incorporar distintos mecanismos al proceso de tarificación de las empresas distribuidoras para que este pueda ser más eficiente, para que pueda recoger lo que mencionábamos al principio de este plan de calidad de servicio a largo plazo, que se pueda dar certeza para que las inversiones que se necesitan se generen en los tiempos y en la forma que corresponde. Y por último, respecto de la generación distribuida o en general los medios energéticos distribuidos, lo que se busca es generar un ambiente en el cual estos activos puedan integrarse en la red eléctrica. Nosotros entendemos que hoy día, podríamos decir, se conectan, pero no están debidamente integrados, y esa conexión además no es necesariamente la más eficiente. Entonces hay primero todo una reforma, digamos, procedimental a la forma en que se conectan los PMGD, la idea, PMGD y Net Billing, principalmente la idea es que estos procesos puedan ser más eficientes, que hoy día vemos que van llegando uno a uno los proyectos, se van haciendo adecuaciones uno a uno, y cuando uno ve después en el tiempo cómo se fueron conectando los distintos proyectos, uno dice, bueno, si yo hubiese agrupado todo esto, hubiese tenido un costo de adecuación mucho más barato, hubiese sido mucho más eficiente. Lo que falta aquí entonces es que se genere una coordinación, y eso es lo que se busca incorporar con este proyecto de ley, una coordinación en el proceso de conexión de los generadores distribuidos para que sea más eficiente, sobre todo en la incorporación a la red eléctrica. Luego viene una parte que también tiene asociada la expansión eficiente de los sistemas, pero en este caso no solo considerando la generación distribuida, sino distintos actores que están relacionados con la expansión de las redes de distribución. Estamos hablando, por ejemplo, de muchas veces de telecomunicaciones, de municipalidades, de muchas veces también de constructoras que requieren saber cómo se va a expandir el sistema. Y además queremos incorporar un tratamiento especial para la expansión coordinada con los sistemas de transmisión. La ley que acabamos de mencionar, 20.936, estableció el principio de planificación centralizada de la transmisión, pero creemos que se pueden hacer algunos ajustes para que esa planificación sea más coordinada con el desarrollo de la distribución, que tiene una lógica distinta.
Y por último, aquí lo que queremos incorporar es lo que hemos visto en otras regulaciones y que creemos que es muy importante, sobre todo para lo que estamos hablando aquí, que son los nuevos modelos de negocio, es la posibilidad y la habilitación de que se generen proyectos pilotos en la red de distribución. Hoy día vemos que cuando hay innovación, hay nuevos proyectos, hay nuevos modelos de negocio, y no hay una regulación asociada, la posibilidad de que esto simplemente es bastante compleja. Y lo que hemos estado haciendo hasta ahora es esperar que esté la regulación para que se incorporen estos desarrollos. Lo que queremos hacer ahora es partir al revés, es decir, bueno, asegurémonos de que estos desarrollos, en cuanto a la seguridad principalmente, no generen un problema en la red, pero permitamos que en algún ambiente se puedan ir probando, podamos ir evaluando cuál es la regulación más ad hoc a esos desarrollos, y en ese proceso entonces, en conjunto con probar la tecnología, generamos una regulación adecuada. Y eso es lo que queremos incorporar como habilitación a proyectos pilotos. Ese sería para nosotros, digamos, los temas principales de los 3 proyectos de ley. Yo no me quiero explayar mucho más para dar más tiempo a las preguntas, pero solo aquí pasar un rápido resumen de lo que serían los 3 proyectos de ley y sus componentes. Quizás esta lámina dejarla más bien para que puedan después hacer preguntas o si tienen dudas, porque el grueso ya lo discutimos. Yo ahora quedo a disposición de la audiencia para que podamos ir revisando las preguntas que puedan ir surgiendo respecto a esta presentación, y cualquier otra duda también encantado de poder responderla en los días siguientes. Gracias, Marco. Como les estaba comentando, que vayan dejando las preguntas en el chat. Así, si son preguntas más generales, pueden abordarlas los 3 expositores al mismo tiempo. Ahora vamos a pasar a la presentación de Jimena Oviedo. Jimena estudiamos en la misma facultad, Jimena, es ingeniera civil eléctrica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con un diplomado en gestión de empresas de la Universidad de Chile, y lleva más de 10 años trabajando en regulación y tarificación del sector eléctrico. Ella estuvo en el Departamento Eléctrico de la Comisión Nacional de Energía, y entre el 2014 y el 2019 fue jefa de la Unidad de Procesos y Modelos Tarifarios. Y en ese sentido fue responsable de los procesos tarifarios de la CNE, los procesos cuadrienales de valor agregado de distribución, servicios asociados, y tarificación y expansión de sistemas medianos, y los procesos cuadrienales de valorización de la transmisión. Es medio complicado y me enredé. También ha estado trabajando activamente en las propuestas de ley y su tramitación, en reglamentos, normas técnicas y en la implementación de estas. Y actualmente es socia directora en IESD. Así que los dejo con Jimena. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Daniel, por esa larga introducción. No sé si se ve bien ni se escucha bien. En la casa, sí, está perfecto. Sí, ya. En primer lugar, bueno, muchas gracias por la invitación a este seminario. He entretenido tener estas instancias de conversación, más en un mundo un poco que se sale del mundo eléctrico, sino que es más bien un mundo asociado a innovación, a nuevos negocios, a desarrollo de propuestas de valor. Como ya lo mencionó Marco y también lo dijo Daniel en parte de su presentación de la introducción al seminario, creo que este es el minuto de la distribución, es el minuto en que los requerimientos de la ciudadanía, de la demanda en el fondo eléctrica de las personas, vuelve a ser el foco del negocio eléctrico y por tanto el punto de encuentro entre la demanda y estos nuevos requerimientos es el sistema de distribución, y por tanto es súper atingente lo que se está discutiendo ahora. En primer lugar, ¿qué es lo que se visualiza que va a venir? ¿Cuáles son los nuevos desafíos? Voy a admitir ahí. Los nuevos desafíos que vienen, bueno, en primer lugar, ahí, espérame, no se está cargando esto. Ahí. En primer lugar es la descarbonización o carbono neutralidad. Como todos sabemos, hace muchos años que se viene conversando de el cambio climático, pero hoy en día ya tenemos en Chile al menos una propuesta más concreta que parte con la descarbonización y que en el fondo va a apuntar
o ayuda a la carbono neutralidad, que es una meta que se impuso Chile para el año 2050. Acompañado de este desafío de carbono neutralidad o descarbonización, viene la introducción de la electromovilidad, que a mi juicio no solo desafía en el fondo o limpia los medios de transporte, tanto público como privado, sino que es un desafío también para el mundo eléctrico, también para el mundo inmobiliario, y por qué no decirlo para el mundo vial, ya que no solamente la electromovilidad incorpora autos y transporte público, sino también bicicletas eléctricas, monopatines y otros medios de transporte que van a reestructurar el diseño a lo mejor de las ciudades, y por tanto enfrentarnos a este nuevo desafío es algo más bien multisectorial. Acompañado de la descarbonización, la electromovilidad, un punto muy importante es la eficiencia energética. Acá la represento con una casa y esa calificación que tiene la SEC de eficiencia, y creo que es un punto muy importante para la eficiencia energética enfocarnos en viviendas que se construyan con estándares térmicos más altos y que ojalá se propicie para la calefacción fuentes de energía eléctrica, que en el fondo es más limpio que otras fuentes de calefacción que tenemos hoy en día en Chile. Adicional a esto está la generación distribuida, que cada vez se hace más competitiva, principalmente por el desarrollo del avance de las tecnologías y la disminución, por tanto, en los costos de implementación de las mismas. A esto además viene el almacenamiento, que si es almacenamiento a pequeña escala, combinado con la electromovilidad, con la generación distribuida, puede, por ejemplo, solucionarnos temas futuros en donde podamos cargar, no sé, durante el día de nuestros techos solares, una batería para en la noche poder cargar los autos. Y por último, y algo no menor, es la conciencia que existe hoy en día respecto del uso del territorio, no solamente esto enfocado en la lógica de que tiene que ser un uso eficiente en términos económicos y por tanto pagar grandes instalaciones o líneas de repente puede ser no eficiente, sino también está la preocupación medioambiental por el uso de este territorio y por el resguardo del medio ambiente. Como podemos ver, son muchas cosas las que se vienen. Todo esto se conjuga, por tanto, a de que el segmento de distribución es donde deberían interactuar todos estos requerimientos, y donde podemos, a través de una buena política pública, una buena implementación de esta política pública, colaborar con la carbono neutralidad y la descarbonización, y además hacer un buen uso del territorio, ya que las ciudades ya están siendo utilizadas y no tenemos que ir a utilizar nuevos territorios. Todos estos desarrollos y su implementación requieren no solamente, como ya lo mencioné, de la industria eléctrica o energética, sino que es un trabajo multisectorial que convoca a otras carteras como transporte, vivienda, obras públicas, y requiere un trabajo que combine muy bien lo público y lo privado. Lo público, como también lo mencionó Marco, desde una lógica, entregando una visión de largo plazo, una regulación en el fondo que sea clara y que incentive el uso eficiente de los recursos, y lo privado, porque también hay responsabilidad del mundo privado en que quiere involucrarse en la participación de estos nuevos negocios, mediante la innovación, mediante la implementación de modelos de negocio que existen en otros países, y por tanto es importante que estos desafíos los enfrentemos de una manera conjunta. Dado que en el mediano plazo, largo plazo, vamos a tener una mayor dependencia del suministro eléctrico, se hace cada vez más importante, ¿a qué digo con mayor dependencia? Está la calefacción eléctrica, por ejemplo. Yo siempre pongo el ejemplo de la calefacción, porque hoy día, si uno se calefacciona únicamente con calefacción eléctrica, o da lo mismo con estufas eléctricas, hay distintas formas de calefacción eléctrica, siempre está el problema de que se corte el suministro, y no solo no tengamos, ahí puse tetera eléctrica, la gente le dice servidor, yo le digo tetera eléctrica, no solamente no pueda calentar el agua, sino que además no se puede calefaccionar, y por tanto, si nosotros vamos a un mundo que es más carbono neutral, que es más limpio, y por tanto va a ser más propenso el uso de energías eléctricas,
en cosas tan sencillas como el día a día, es necesario, por tanto, que este servicio sea un servicio más confiable, lo que necesariamente involucra que la red tenga una calidad y continuidad de servicio mejor. ¿Cómo se puede dar solución a la calidad y continuidad de servicio? Bueno, tradicionalmente esto ha sido a través de inversión en infraestructura eléctrica, de redes eléctricas, por lo menos en el segmento de distribución, haciendo, por ejemplo, reemplazo de conductores desnudos a conductor protegido, o agregando mayores costos de mantenimiento de las redes, por ejemplo, a través de la poda. Siempre está el caso de que pucha llueve, se cae el árbol, entonces eso es falta de mantenimiento. Pero dado que la dependencia va a ser mucho mayor, tendremos que buscar otras soluciones. Y en el fondo, acá es donde se cruza con este seminario, que es Innovación y Nuevos Modelos de Negocio, porque es ver cómo solucionamos, o el mercado da una solución distinta para que la red en su conjunto tenga una mejor calidad y continuidad de servicio. Ahí puse un ejemplo que podría ser generación distribuida más almacenamiento, que podría servir, por ejemplo, de respaldo. Los mismos autos eléctricos, en el fondo, que van a ser un sistema de batería. Habría que analizar qué modelos de negocio, cómo se podrían remunerar y qué servicios podrían prestar estas nuevas soluciones para que la red sea más confiable. Por tanto, en esta solución, o la implementación de estas soluciones, lleva una posibilidad de desarrollo de nuevos negocios, buscando en forma conjunta que el sistema sea más robusto y resiliente, pero siempre no perdiendo el foco de la eficiencia económica, ya que, como muy bien lo dijo Marco, todos estos costos, un sistema más robusto, se traducen al final en la cuenta eléctrica, la cuenta de la luz de los clientes. Otra cosa importante de los nuevos desafíos que vienen, y en el fondo que son nuevos requerimientos, nuevos actores, nuevos negocios, es que tenemos que contar con, no solamente necesitamos una red más robusta para que exista una mejor calidad de servicio, sino que también necesitamos gestionar la demanda. ¿Por qué necesitamos gestionar la demanda? Principalmente para que ésta tenga una respuesta a demanda y para que tengamos flexibilidad de la misma. Acá lo que necesitamos, principalmente para hacer esta gestión de demanda, voy a nombrar solo 3 cosas, pueden haber más formas. Primero, necesitamos sí o sí una red que en el fondo que esté conectada, que uno pueda ver lo que está pasando en esa red, y por tanto se necesita un sistema de medición, monitoreo y control, o medición inteligente. Sí. O medición inteligente. Esto causó mucho revuelo el año pasado o antepasado, no me acuerdo, pero más allá de eso, técnicamente, si queremos avanzar hacia una red en que existan más actores, en que se presten más servicios, en que se pueda interactuar con ella, se hace muy necesario que exista una red que esté comunicada y que se pueda visualizar 100% de la demanda, y por tanto se hace necesario un sistema de medición, monitoreo y control. Otra forma de gestionar la demanda es a través de tarifas, de incentivos tarifarios y regulatorios, y a través de la política pública. Esto, la gestión de la demanda, hace que exista una participación de los activos, o pone a la ciudadanía en un rol que hoy día a lo mejor no tiene. Hoy día somos clientes más bien pasivos, clientes que a final de mes nos llega una cuenta y a veces reclamamos, pero terminamos pagándola. Y en cambio la gestión de la demanda, los incentivos tarifarios nos hacen, primero, estar más informados con respecto de lo que está pasando, pero además participar activamente. Podemos cambiar o reaccionar frente a los incentivos tarifarios que se estén dando. Y por tanto, en este espacio no se abre nuevos mercados y servicios, porque no necesariamente dicen que la reacción o la movilidad de los clientes, la respuesta del usuario no es muy alta, y por tanto ahí se abre el negocio para que los agregadores de demanda, por ejemplo, sean quienes, a través de un sistema de control, agrupen y ellos reaccionen a estos incentivos tarifarios más que los clientes por sí mismos. Yo siempre, lo conversamos con José Luis en otro seminario, yo siempre pongo el caso de por ejemplo, la portabilidad de los celulares, de la telecomunicación. Yo nunca me he cambiado, y yo creo que mucha gente nunca se va a cambiar. La portabilidad
no es algo que, según entiendo, no se cambia más del 5%, que reacciona constantemente a los cambios de tarifa, y por tanto es bueno que exista a lo mejor un intermediario entre el cliente y la empresa que pueda generar esta respuesta por parte de los clientes. Por último, les comparto esta nube de ideas, que fue un seminario que participamos, que también se trataba del futuro de la distribución, y donde podemos ver en letras más grandes, en el fondo, que se repetía una mayor cantidad de veces, está la competencia, la transparencia, la innovación, la eficiencia. Y en el fondo lo que le quiero transmitir con esto es que yo creo que existe una conceptualización muy clara de todos los que quieren participar del mercado eléctrico, sobre todo el segmento de distribución, que queremos un mercado más competitivo, queremos un mercado que tenga más innovación, que sea eficiente, y que para que eso ocurra es muy importante que exista transparencia. Transparencia principalmente hoy día enfocada a la información tanto de los clientes, entendemos que tiene que haber algún grado de resguardo de la información de cada uno de los clientes, y también información con respecto a la infraestructura de las redes, para que éstas puedan servir en el fondo como una plataforma y podamos interactuar todos en esta red. Esa es mi presentación, así que muchas gracias. Gracias a ti, Jimena, está muy buena, y la nube de ideas como que abre para la discusión final. Está bueno, tengo que volver a ponerla después. Bueno, ahora los voy a dejar con José Luis Opazo, que es profesor asistente de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y director de su máster en innovación. También es cofundador y gerente general de Ciudad Luz. Y José es ingeniero civil de la Universidad Católica, MSc en Tecnología Ambiental del Imperial College en Londres y doctor en Estudios de Política Científica y Tecnológica de SPRU en Sussex, que SPRU, para los que no lo conocen, es de los lugares que más saben de innovación en el mundo. Un lugar muy... Se me puso a hablar Bixby en mi celular, no sé por qué, disculpen. Estudió en SPRU, en Sussex, y lleva más de 20 años trabajando en temas internacionales, y lo que le interesa a él es la transición hacia sostenibilidad y la construcción de futuros energéticos sostenibles, el desarrollo de una economía baja en carbono, y cómo el ingenio humano puede ayudarnos con estos desafíos de crecimiento inclusivo y sostenibilidad. Así que los dejo con José. Un millón de gracias, Daniel. Se me escucha, ¿cierto? Sí, perfecto. Oye, se me desconectó el computador, así que perdí la habilidad de compartir pantalla. Te pido que por favor me vuelvan a ser coanfitrión. Ah, chuta. Mientras pasa eso, les agradezco a todas y a todos los que asisten hoy día. Somos casi 100 personas, así que fantástico fantástica la convocatoria de la red de innovación. Y súper interesantes las presentaciones tanto de Marco como de la Jimena. Así que voy a tratar de ponerme a la altura o de poner algunas ideas para la discusión. ¿Ya? Voy a... en el contexto de lo que hemos venido conversando desde hace bastante tiempo en el cambio de la distribución eléctrica, pero al mismo tiempo voy a presentar un poco algunas cosas, son no tan profundas, no es, como decía Daniel al inicio, no un seminario académico, pero que vienen de algunas investigaciones que yo he hecho particularmente de reformas regulatorias, o sea, el proceso de construcción de políticas, particularmente de Energía 2050, y también algunas cifras y cosas que han surgido de investigaciones que he hecho en el contexto de los cambios en el sector de distribución, pero de las reformas para la autogeneración, del billing, etcétera, que le he dado seguimiento y hemos construido un par de publicaciones sobre eso. Entonces yo hoy día lo que quiero es como poner un poco en contexto particularmente el tema de la innovación, la competencia y el surgimiento de nuevas propuestas de modelos de negocio, o sea, innovación en modelos de negocio en el contexto de lo que es la reforma a la distribución eléctrica, que es lo que nos convoca y que estamos conversando hoy día. Y claramente, de acuerdo a lo que presentó Marco y lo que presentó la Jimena, estamos hablando de un gran cambio que está ocurriendo en el sector, ¿sí? Y estos grandes cambios nosotros, en general, desde la perspectiva de los estudios de innovación, los llamamos que son transiciones, estos grandes cambios estructurales, que son procesos profundos de innovación en los sistemas. Estos procesos profundos de innovación
surgen debido a ciertos drivers, ciertas presiones en el sistema que empiezan a hacer que la forma en cómo hacemos las cosas tengan que modificarse o que se modifiquen, que haya cambios en las tecnologías, pero al mismo tiempo en las prácticas, en las regulaciones, en los modelos de negocio, las relaciones de usuario. Y uno de los grandes drivers que existe en el mundo es particularmente el tema del cambio climático. Ahí veíamos cómo hemos acumulado suficiente carbono en la atmósfera para llevar nuestro sistema planetario a un desequilibrio tal que nos impone una meta profunda de descarbonización. Y yo creo que es importante poner esto en el contexto de la discusión de la reforma de la ley de distribución, porque es uno de los elementos fundamentales. Aquí lo que vemos nosotros es cuánto emitimos como país. Este es el inventario de gases de efecto invernadero de Chile, y donde de los distintos sectores, no solo eléctrico, pero todos los sectores que son calificados como sector energía, conforman casi el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país. Y una parte bastante importante del sector energía es la industria de energía, la industria eléctrica particularmente, ¿ya? Y otra que es súper relevante, que también lo mencionaba la Jimena, también Marco, al como ponerlo como factores relevantes en la discusión, es el transporte, que es casi un 31%. O sea, en total tenemos casi 3/4 o más del 70% de las emisiones son del transporte y del sector energía, donde claramente, bueno, y otras industrias, aquí está el cobre, la construcción, etcétera. Entonces, el cómo usamos la energía para las actividades productivas. Entonces, eso es bastante relevante en el contexto de los desafíos que nos han puesto los árbitros del partido que estamos jugando en el cambio climático, que nos dice tenemos que llegar a fin de siglo a tener una temperatura de la atmósfera de no más de 1,5 o 2 grados Celsius, y la probabilidad que ocurra en realidad eso, que está representado con estos grafiquitos aquí, que son las áreas grises, que es una buena probabilidad de llegar a esos 1,5 o 2 grados. La única forma de llegar a esos escenarios es irnos por acá abajo en las emisiones globales, ¿ya? O sea, eso significa más o menos estar en esta zona, en la carbono neutralidad, o sea, tener 0 emisiones al 2050. Y todas las proyecciones o escenarios futuros nos están llevando al menos a una situación en la cual la probabilidad sería estar entre los 3 y 4 grados. Incluso con las contribuciones de las NDC que están alineadas con París, o sea, no alineadas, que son las que siguen París, y es por eso que se pide esta ambición incrementada. Y esto lo pongo en contexto de lo que decía al principio, innovación, porque si queremos llegar a un escenario en el cual a mediados de siglo seamos capaces de controlar el cambio climático, estos son datos alineados con el escenario de 2 grados, ¿ya? Esto requiere una transformación del sistema económico, el sistema también tecnológico, el sistema social, de prácticas, regulatorio, etcétera, de una transformación tal que es de un tamaño que supera cualquier innovación que hayamos visto en los últimos tiempos, ¿ya? No son innovaciones así como que cambiamos completamente la tecnología, 10 por. Esto estamos hablando de innovaciones estructurales, radicales. Por eso digo, son realmente estas transiciones. ¿Cómo llegar a eso? Bueno, es pensar entonces que cuando hablamos de energía no se trata solamente de cómo producimos la energía, sino que el para qué y el cómo lo usamos, y eso es lo que yo pongo de contexto que está en el centro de la discusión de crear las reglas del futuro, del cómo producimos, usamos, y entendemos la energía eléctrica en el segmento de lo que usamos nosotros, los sujetos que usamos la energía. Entonces tenemos que adoptar trayectorias de transformación, de cambio. Y esas trayectorias muchas veces las vemos en Chile así como, bueno, pues estos grandes proyectos de generación que están ocurriendo, son reales. Este proyecto es un proyecto que está entrando en operación, o la enorme cantidad de proyectos fotovoltaicos, la incursión de las renovables, eólicas, solar. La solar hoy día es más de 3.000 megas, de los 20 y tantos mil, 25.000 megas de capacidad instalada, o sea, más del 10% de la capacidad en Chile es solar, en grandes plantas solares en el norte, donde tenemos la mejor radiación del mundo. Pero al mismo tiempo está pasando esto, que son plantas de escala distribuida, que apoyan usos productivos, y hoy día la energía distribuida, no solo para usos productivos, sino que también para usos residenciales. En el punto donde consumimos energía eléctrica, representan más del 25% de toda la capacidad solar. Lo distribuido, net billing, esto es muy poco todavía, más o menos un 2% de todo lo solar que hay en Chile, pero si le sumamos los PMGD estamos hablando de más de un 25%, un 26, 27%. Y estas trayectorias son diferentes,
¿ya? Y pongo esto en el contexto de la discusión de la ley de distribución porque los cambios regulatorios y la creación de nuevas reglas lo que empiezan a hacer entonces es definir un poco la cancha donde jugamos o cuáles son las avenidas que tomamos. Y esas avenidas son distintas y no siempre son compatibles unas con otras. Nos podemos ir a modelos donde hay cierto grupo de actores o donde permitimos la entrada de nuevos actores, donde la infraestructura está estructurada de cierta manera, por ejemplo, es muy descentralizada o más descentralizada. Y eso es más complejo aún si es que le metemos otros elementos como por ejemplo otras tecnologías, otras opciones, carbón, hidro, etcétera, y vemos un poco entonces lo que ha ocurrido en los últimos años, sin hidroaicén, sin muchas centrales a carbón con el surgimiento de las renovables, pero entonces hay que entrar en un detalle y decir, bueno, ¿cuál tipo de renovables y cómo las queremos implementar dentro del sistema eléctrico? Entonces voy a discutir un poquito sobre la reforma de la ley de distribución. Voy a plantear primero una especie como de visión respecto de estos drivers y de las opciones que entrega las posibilidades tanto tecnológicas como, pero no solo tecnológicas, sino que también oportunidades de modelos de negocio y de participación de usuarios. Y particularmente, por eso ponía el contexto del cambio climático, es porque el futuro de la distribución eléctrica tiene que entenderse como el futuro de las 3D, descarbonizado, que juega un rol fundamental en la descarbonización del sistema eléctrico, altamente digitalizado, con la potencialidad que entregan hoy día las tecnologías de la información, y mucho más distribuido, donde los recursos energéticos distribuidos son muy importantes en la transición energética, cumplen un rol relevante en esta interacción de tecnología y prácticas que van determinando cuál es ese camino, cuál es esa trayectoria hacia el futuro que estamos construyendo. Y hoy día entonces en la discusión de la reforma de la distribución eléctrica es importante tener en cuenta que si los recursos distribuidos, la descarbonización y la digitalización del sector son relevantes, hay que también tener en cuenta que hay una tensión de las posiciones que uno adopta respecto de esto, ¿ya? La discusión de la transición energética se va contextualizando. Pasamos del debate general, por ejemplo, sobre la importancia de las renovables, a configuraciones mucho más particulares de las mismas renovables o de otras tecnologías en su configuración específica y particular en las redes, por ejemplo. Net billing, PMGD, almacenamiento, vamos a ver un minutito más. Hay otros que piensan que una transformación de este tamaño solo representa un tema de optimizaciones tecnoeconómicas, ¿ya? Y tenemos que pensar de que sea lo más eficiente, está bien buscar la eficiencia, pero al mismo tiempo hay otros actores que lo consideran que es la posibilidad de generar un cambio fundamental que permite promover incluso ideas como los de la ciudadanía o la democracia energética y de la agencia de los actores en el sector y que lo entrega hoy día esta penetración de los mercados en el espacio de lo cotidiano, la posibilidad de participar abiertamente en la provisión de servicios, y lo vemos en todo tipo de cosas, la uberización, podríamos decir, ¿cierto?, de los servicios. Entonces, ¿qué vemos? Ya Marco lo explicaba a grandes rasgos, ¿cierto? ¿Qué vemos en términos de cómo ha ido implementándose la reforma de la ley de distribución? Esto parte antes del inicio de este gobierno, con un diagnóstico, con distintos procesos participativos, pero es parte fundamental de la ruta energética que empieza, que se define al inicio de este gobierno, lo define particularmente el Ministerio de Energía, y uno de los compromisos es modernizar la regulación eléctrica. Ha tomado tiempo, se publica, se inicia el proceso en septiembre del 2018, con ciertas propuestas que se entregan en abril del 2019, que empiezan a definir y especificar más aún cuáles son las ideas particulares de la reforma, que tienen que ver con todo lo que está ahí, la revisión de la rentabilidad de las empresas eléctricas, de introducir competencia, nuevos servicios, actores, modificar el régimen de los estudios de valorización de la red, etcétera. Bueno, todas esas cosas, y finalmente lo que ha ido ocurriendo, esto un poco también Marco lo mencionaba, pero entonces esta gran idea de la ley se divide en dos por las contingencias políticas también que empiezan a ocurrir, y se discute una ley corta, que se hace cargo principalmente de la revisión de la rentabilidad, de la valorización, etcétera, y se publica, se promulga esa ley en diciembre del año pasado, y se compromete el ingreso de una ley larga, que es la gran reforma, en marzo de este año, y obviamente que nos pilla nuevamente otra contingencia como la crisis sanitaria, y se empieza a postergar un poco por razones obvias, y hoy día entonces vemos que esa ley larga también, que es lo que explicó Marco de manera súper clara, y no entra en detalle esto, es que se divide ese proyecto en 3 proyectos de ley,
donde el primero, el de portabilidad eléctrica, es el que se ingresaría ahora, en julio, no sé, este mes, pero ya está en discusión en la Comisión de Energía de la Cámara, y se va a probablemente ingresar muy pronto. Marco podrá contarnos más detalles de eso, y estos otros dos proyectos. Entonces aquí el primer elemento es decir, bueno, existe entonces, pareciera ser que no una gran reforma, sino que empiezan a haber sucesivas y diversas reformas que interactúan entre sí, ¿ya? Entonces, aquí quiero simplemente mencionar estas ideas de que son los mix de política, ¿ya? Aquí son diversas políticas, leyes y reformas que existen en un sector en particular, pueden haber muchas más en distintos sectores, etcétera. Pero son los mix de políticas los que tienen efecto en gatillar estas transiciones. Y estos mix responden a objetivos múltiples, a diferentes direcciones. Y la fortaleza de un mix no depende solamente de cómo es la ley, sino que de cómo estos, no solo de los instrumentos, sino de cómo los objetivos de estos mix, distintos objetivos, se van incrustando en el mix. Por eso es que yo hablo bastante en el contexto de estos distintos objetivos de descarbonización, de participación de usuarios, porque es muy importante el entender qué trayectoria tomamos dependiendo de cómo se van incrustando esos en este mix de políticas. Y la distribución eléctrica en particular, especialmente hoy día, en 2020, ¿ya? La distribución eléctrica deja de ser como un segmento donde están los usuarios pasivos, sino que se transforma en el centro del sistema de producción y uso de la energía. Y cumple una función que es muy importante en asegurar esta transición hacia el futuro descarbonizado, y distribuido y digitalizado. Y hoy día existe una alta posibilidad de participación de los usuarios, de la agencia de los usuarios como prosumidores. Y eso tiene que asegurarse en términos, obviamente, de elevar la competencia que existe en el mercado y balancear un poco la cancha. Y voy a mostrar un par de datos relevantes para poder entender un poco el por qué decimos esto. Porque en el mundo, durante los últimos 15 a 20 años, porque esto parte a inicios del 2000 en Europa, Japón, etc., los mercados de generación distribuida han crecido enormemente. Nosotros ya estamos recién partiendo con esto, a pesar de que llevamos ya 6 años desde la promulgación del reglamento, pero estamos partiendo. Versus, obviamente, los sistemas energéticos de todos otros países son muchísimo más grandes que el nuestro, pero en términos de tamaño, vemos, estos son solo generación solar distribuida, o sea, paneles solares estilo net billing. Algunos como quizás PMGD, dependiendo de cómo son las regulaciones, pero no más que eso, o sea, no es gran escala. ¿Por qué es importante pensar en esto? Porque, bueno, está empezando la generación distribuida en Chile, pero está despegando. Esto es, lo de la izquierda es lo que se ha instalado. En realidad hoy día hay 60 megas más o menos, 60 megawatts, que es poco, muy poco en comparación al tamaño del sistema, pero claramente se ve un despegue importante de la generación solar distribuida, particularmente después de la reforma de la ley de net billing, donde se hicieron ajustes que permitieron aumentar el tamaño de los proyectos, la configuración de actores y el surgimiento particularmente de modelos de mercado en la generación distribuida. Gran parte de esto yo creo que surge por la introducción de lo que le llamamos hoy día el modelo ESCO, contratos de venta de energía a los usuarios finales con generación distribuida. Y esto lo proyecta a la derecha, lo que proyecta Bloomberg New Energy Finance, que indica que en los próximos 20 años seríamos capaces de instalar más o menos unos 8.000 megas, o sea, 8 gigawatts de potencia en generación distribuida, tanto y esto es como net billing, a escala comercial como residencial. Y esos 8 gigas representan lo que hoy día son 1/3 de la capacidad instalada. Y esto pudiese representar más o menos el 40% de las futuras inversiones en energía eléctrica aquí al 2040. Entonces la generación distribuida es muy importante. Y esto desagrega por trimestre, y vemos cómo el 2019 se pega este despegue en la generación solar distribuida en Chile, con las instalaciones por trimestre, y este año obviamente por las condiciones del estallido social y la pandemia está un poco más estabilizado. Los de trimestres 3 y 4 son proyecciones solamente que mantienen la tasa de instalaciones de este año, pensando que pudiésemos superar entonces los 70 megas fácilmente a fin de año. Pero otro elemento importante, y no solo en términos de tecnología, es lo que ocurre con el almacenamiento de energía en baterías o en otros medios, que no solamente ocurren a gran escala, sino que particularmente pueden ocurrir detrás del medidor. Esto que está aquí en rosado es lo que puede ocurrir detrás del medidor, o sea, el consumo final, el usuario final, las casas, las industrias, etc. O incluso incrustado
dentro de las redes de distribución. Entonces, por eso es tan importante entender que cuando se discute la ley de distribución, es importante pensar no solamente con esta idea general de que se pueden abrir nuevas oportunidades, nuevos modelos de negocio, sino que ir al detalle un poco de cuáles son todos esos posibles servicios que puede entregar el almacenamiento, particularmente distribuido, que son todos los que están aquí detallados, que pueden entregar a la red, particularmente por la posibilidad tecnológica y la disminución de precios que está pasando hoy día con el almacenamiento en batería, que es muy parecido a lo que ocurrió durante los últimos 10, 15 años con la tecnología solar fotovoltaica, y que vemos entonces la penetración que ha tenido. O sea, aquí en Chile tenemos más de un 10% de energía solar en la potencia instalada, que está generando de manera mucho más competitiva, sin el cuco de los apagones, y entonces hay que pensar en todos estos otros servicios que pueden dar estabilidad y flexibilidad a las redes, pero en distintos puntos, no solamente a escala de generación, sino que también, y de transmisión, sino que también a escala de distribución. Para terminar, voy a hacer un paralelo un poco para entender cómo estamos empezando un proceso, un plan de la nueva distribución, con lo que ocurrió, o que está ocurriendo con el plan de descarbonización. Y en muy poco tiempo partimos con un gran proyecto, una discusión, un acuerdo voluntario, pero con las empresas participando activamente, con un plan de descarbonización en 2019, donde íbamos a sacar más o menos un cuarto de la capacidad instalada en carbón en el país al 2024, o sea, en 5 años, sin mucha idea de lo que pasaba con el resto, pero había un compromiso hacia el 2040 de cerrar todo el carbón. Que aquí está un poco con el carbón, pero algunos otros que están marcados aquí en rojo, con todas las unidades de carbón que hay en Chile, o sea, son 4.000 y tantos megas en carbón, pero en menos de un año vemos que las empresas empiezan a adelantar muchísimo sus planes, y hace poco tiempo atrás, en mayo, Enel adelanta la salida de las centrales de Coronel, y dice que se va al carbón en 2 años en Chile. Hay razones obviamente económicas detrás de eso, pero para entender un poco el contexto de cómo van cambiando entonces estos objetivos de política, y hoy día se está discutiendo, incluso se aprobó en la comisión de la Cámara la idea de la ley proyecto de ley de descarbonización de cierre de Carbonera al 2025. Entonces, claramente la discusión de la ley de distribución nos va a permitir ver también estas transformaciones del proyecto, y lo hemos visto en los últimos 2 años, pero particularmente con el ingreso de nuevos actores en la discusión va a haber un nuevo marco que va a ir moviendo un poco estos objetivos. ¿Qué lecciones tenemos de lo que, o aprendizajes podemos sacar de los procesos de política anteriores que hemos vivido, Energía 2050, la ley al net billing, incluso las discusiones de la ley del retiro del carbón? Lo primero es que estas definiciones como del bien común, de hacia dónde debemos orientar las políticas y los objetivos particulares de las políticas que estamos discutiendo, interactúan, y esa interacción afecta entonces claramente el resultado del policy mix. Y particularmente estamos hablando de que hay políticas aquí, por ejemplo, la ley de generación distribuida, el proyecto de ley, la de comercialización, cambia mucho las reglas del juego, ¿cierto? Entonces el surgimiento de políticas que fomentan estas innovaciones, o lo que llevamos en innovación los nichos, encuentran resistencia, particularmente debido a las lógicas que han entregado cierta estabilidad y estructuración al sistema. Entonces las infraestructuras y las reglas de mercado están muy incrustadas en el sistema, y entonces va a haber y existe resistencia, ¿cierto? En segundo lugar, los mix de políticas para las transiciones surgen contra un telón de fondo de objetivos que están en conflicto. Aquí no es que estamos de acuerdo todos en esto, incluso hay algunos objetivos que son conflictivos con otras metas, como por ejemplo el de la descarbonización, etc. Entonces existe esta disputa entre lógicas políticas, llamo yo, entre la idea que partía al inicio de la presentación, de que la transición es una tarea de reforma y de optimización, y la lógica de que vamos a ir a construir nuevos mercados. Son lógicas que son contrapuestas, y eso hay que tenerlo en consideración a la hora de ir a discutir estas cosas y bajar al detalle, que es lo último y la tercera cosa que quiero mencionar. Y que estas tensiones políticas no se resuelven en la discusión del Parlamento o del proyecto de ley, sino que se resuelven parcialmente, al menos, en la adopción de instrumentos particulares que van dando forma al policy mix. Y ahí rescato mucho lo que decía Jimena, respecto de que aquí también hay interacción con otros sectores. Está vivienda, está transporte, está construcción, está obras públicas, me refiero, etc.
Entonces estos objetivos se van incrustando en estas como regulaciones de más bajo nivel, las regulaciones, las normas, la interacción de regulaciones sectoriales en otros sectores y particularmente la implementación de programas de política que definen muchas veces los instrumentos, ya sean incentivos, subsidios, exenciones, cuotas, etc. ¿Ya? Entonces hay como una especie de collage de instrumentos de política y el proceso de política entonces navega a través de diversas arenas. Vamos a ver cómo hemos tenido discusiones abiertas con, no sé, las asociaciones gremiales, con los actores del mercado, pasa al Parlamento, se discute, Cámara, Senado, etcétera, va a volver después a una discusión de estas regulaciones más, de más bajo nivel o bajo la ley en el fondo, y es ahí donde los instrumentos se negocian y se definen y se logra hacer como el settlement, finalmente el cómo queda incrustado esta definición que nos va a permitir viajar hacia el futuro. Así que eso a grandes rasgos, les agradezco un montón la oportunidad de poder comentar un poco estas cosas y contribuir a la discusión de la reforma de la ley de distribución. Así que, Daniel, te devuelvo la palabra porque yo creo que aquí lo más interesante es la serie de conversaciones y preguntas que puedan surgir. Sí. Ya, muchas gracias, José, estuvo interesante. Y bueno, aquí lamentablemente no les vamos a ofrecer abrirles la palabra porque estamos 90 y tantas personas y hay varios que ya preguntaron por el chat. Yo le voy a pasar a Ernesto en 30 segundos la palabra porque quiero comentar una cosita más. Bueno, salieron muchas aristas y ramificaciones del tema hacia distintos sectores, pero hubo una cosa que comentaron el exministro Andrés Rebolledo por el chat y Jorge Levantec también sobre la integración vertical entre comercialización y distribución, y ese creo que es un tema que me gustaría ver cómo se conecta también con lo que hablaba José de los posibles escenarios, en qué distintos escenarios podríamos terminar en 20 años plazo y cómo eso se relaciona con las reglas en esa área. Pero dejo a Ernesto Sí, para que gracias. trate de armar Sí. de guiar la conversación. Bueno, les agradecemos muchísimo a los tres expositores, lo muy bueno que todos convergieron hacia la misma visión, probablemente de distintos puntos de vista, pero hay mucha convergencia y hace más fácil el trabajo, ¿cierto?, de resumen. Yo no quiero resumir las presentaciones, sino que tratar de hacer un compendio sobre las preguntas para que podamos debatir y discutir. Hay un grupo de preguntas muy relacionados con los temas de regulación, los plazos, el pipeline que tenemos de las leyes. Hay ansiedad por saber los detalles porque seguramente ya hay muchos con interés de poder promover de estas nuevas ideas y nuevos modelos de negocio seguramente. Así que hay una pregunta, Marco, que creo que eres tú la persona más indicada para que nos relate eso. Y después les comento otros dos grupos de preguntas que hay por ahí que son ya para los tres expositores. Perfecto. Mira, yo también tenía anotado aquí algunas preguntas que creo que podría responder, sobre todo estas más administrativas. La primera es respecto de la fecha. Portabilidad, yo creo que deberíamos tener noticias dentro de las próximas 2 semanas. ¿Qué significa eso? Debería haber un articulado presentado en la Cámara, que fuera, una vez que se presenta, ya sería público, y ahí ya podrían conocer el detalle de lo que se está proponiendo respecto de portabilidad. Respecto de los otros dos otros proyectos, estamos en las etapas finales ya, no de redacción, porque en el fondo lo que hicimos es, ya teníamos redactado el proyecto de ley larga, entonces tuvimos que dividirlo, estamos terminando los ajustes de esa redacción, más que nada son definiciones que hemos usado harto para hacer las consistencias, y después viene la fase de aprobaciones, que creemos podría durar 1 o 2 meses, con todo estaríamos, yo creo, en condiciones de presentar un proyecto a finales de año, ambos. Ahí yo creo que más que nada va a depender de cómo se vaya dando la discusión en torno a portabilidad y de las urgencias que vayan gatillando, sobre todo cuál iría primero y cuál iría después. Pero en rigor nosotros estaríamos listos para presentar ambos proyectos a finales de este año. Tenía algunas preguntas anotadas respecto de algunas dudas concretas respecto del comercializador, las licitaciones y el gestor, pero no sé, Ernesto, si prefieres que las responda inmediatamente. Perfecto. Ok, sí. Entonces, mira, partiendo por el comercializador, habían varias preguntas respecto de si cómo iba a afectar la lógica de clientes regulados, el límite de los clientes libres, etcétera. Yo creo que aquí hay que partir diciendo que la lógica de clientes regulados ya no existe. Todos pasan a ser clientes potencialmente libres, y de hecho cambia el derecho que tienen los que hoy son los clientes regulados. Lo que de alguna manera se establece es que todos los clientes tienen derecho a elegir un comercializador libre, pero hay algunos que además tienen el derecho de elegir un comercializador regulado.
que en esta propuesta que estamos presentando lo cumpliría ese rol la empresa distribuidora, y ahí estarían las licitaciones de suministro para abastecer a ese comercializador regulado. Ese comercializador regulado tendría una tarifa regulada, obviamente, tarificada, no podría elegir la tarifa a ofrecer, y ese es un tema bastante importante para nosotros porque siempre me gusta comparar el caso de Reino Unido. En Reino Unido, allá incorporaron la comercialización hace años y ellos dijeron que el objetivo, y lo está dicho explícitamente, es que esa sea la forma natural en que la gente se suministre. O sea, ellos dicen, la idea es que todos tengan un comercializador libre, y solo en casos extremos establecen lo que ellos de hecho llaman el comercializador de último recurso, que justamente da énfasis en que es para una excepción. Nosotros no queremos ir por esa vía, nosotros creemos que el comercializador regulado también podría eventualmente competir con las licitaciones que dan una competitividad, podrían generar también unas buenas condiciones de suministro. La idea simplemente es generar la posibilidad de que aparezcan otros oferentes. Entonces el usuario va a poder decidir si es que prefiere este comercializador regulado, que sería a través de la empresa distribuidora en su rol de servicio público que lo entregaría, tendría toda una tarificación establecida por el regulador, o bien puede ir a buscar ofertas libres. La idea justamente es que pueda hacer ese contraste el usuario. Lo importante sí, como lo decía, es que son lo que hemos definido como clientes pequeños y medianos los que podrían optar a ese comercializador regulado. Y ahí me voy a tomar justo esa definición de clientes pequeños y medianos para pasar a las otras preguntas que tenían que ver con las licitaciones de suministro. Los clientes pequeños que yo estaba mencionando lo hemos definido, en este caso aproximadamente hasta 20 kilos. Creemos que son los clientes BT1 del futuro. Los clientes BT1 hoy tienen 10 kilos, pero en el futuro con más consumo eléctrico esos 10 kilos van a aumentar. Y después tenemos los que hemos definido los clientes medianos, que pueden ser hasta los 5 megas. ¿Qué es lo importante aquí? Que lo que hemos visto es que esos dos grupos de clientes tienen características distintas. Los clientes que hemos llamado pequeños son más bien clientes residenciales que, como hemos visto en otras regulaciones, no siempre van a ir a buscar un comercializador, aunque tengan a la vista una mejor oferta. En muchos casos, lo que hemos visto en regulación comparada es que hay muchos usuarios, porcentaje podría decir en torno, en el mejor caso el 40%, en algunos casos hasta 60, 70, en que no se cambian a un régimen de comercialización libre porque o no tienen la información o no les interesa o de verdad es algo que para ellos estas ofertas les generan muchas dudas y prefieren quedarse con esa tarifa asegurada por el regulador. Entonces, para ellos queremos darle un tratamiento distinto en las licitaciones al otro grupo de clientes, porque el otro grupo de clientes creemos que son clientes, pueden ser pequeños comercios, industrias, que son mucho más reactivos a los precios, que pueden estar cambiando de un régimen a otro. Entonces, ¿cuál es el problema que veíamos nosotros en las licitaciones? Es que se estima una cantidad de energía que agrupa tanto a los clientes pequeños como a los clientes medianos, y después resulta un precio. Sin embargo, los clientes medianos reaccionan a ese precio. Entonces, si es que el precio sale muy alto, todos esos clientes medianos van a migrar al régimen libre y de alguna manera va a pasar lo que pasa ahora, que tenemos los contratos de suministro que no se están ocupando en su totalidad porque se sobreestimó la demanda. Por otro lado, podría pasar el efecto contrario, que es que se resultan tan bajos los precios que empiezan los que estaban en su momento como clientes libres y tienen la opción de ser regulados hoy, podrían empezar a volver a este régimen regulado, lo que podría generar nuevamente licitaciones. Entonces, lo que hemos propuesto es que se puedan separar esos dos grupos si es que, obviamente, la Comisión ve beneficios en hacerlo y que pueda tener una flexibilidad al tratar a los clientes, digamos, pequeños, que ahí creemos, por ejemplo, que tiene que haber más certeza en el suministro, tiene que estar contratado el suministro con años de antelación, tiene que estar asegurado el 100% de ese suministro, no puede ser que falle el suministro para los clientes protegidos, que hemos llamado. Pero para los clientes medianos uno dice, mira, podríamos ser un poco más flexibles. O sea, yo podría estar viendo cómo va evolucionando el mercado, podría reaccionar no con 5 años de anticipación como se hace ahora, sino con 1 año o con meses, de manera de ir haciendo ese mercado más líquido y que los precios de las licitaciones vayan siendo más parecidos a los precios que ve el mercado. Esa sería entonces la modificación conceptual que queremos establecer en las licitaciones, pero lo importante es que nosotros no estamos diciendo que las licitaciones van a tener que ser así o de otra forma, estamos habilitando mecanismos para que cada vez que la Comisión haga su análisis o estimaciones de demanda, tenga más herramientas para que los contratos que se establezcan sean más eficientes, más líquidos y más flexibles.
Respecto quizás continuando con las licitaciones, porque es un tema importante y que asociándolo a cómo va a incorporarse la comercialización, es importante aclarar que tenemos contratos de suministro por un tiempo importante a futuro. Entonces, esta apertura a la comercialización tiene que ser gradual porque no queremos incumplir con esos contratos. Entonces, lo que estamos proponiendo justamente es que partamos con algunos pilotos de comercialización, porque también, viendo otras regulaciones, es un proceso, es un cambio estructural en la industria que requiere ir adecuando la regulación y que si uno lo hace de golpe muy fuerte puede generar problemas. Entonces, finalmente hemos tomado este régimen transitorio de implementación como una oportunidad justamente para ir asegurándonos que la regulación que establezcamos sea robusta. Entonces, lo que hemos establecido es que durante los primeros años, en caso de aprobarse la ley, durante los primeros años se van a ir habilitando zonas específicas, como en su momento fue la reforma procesal penal, diciendo en esta zona se habilita la comercialización para todos los usuarios. ¿Por qué estamos haciendo esto? Primero porque lo que siempre se había conversado era de habilitar la comercialización bajando el límite de los clientes libres. Eso era una buena estrategia, sin embargo tiene el problema que vamos a llegar al cliente residencial en aproximadamente, según nuestros cálculos, en 10 años más. Entonces no era muy presentable decir que estamos haciendo hoy una ley para la comercialización que finalmente va a llegar al cliente final residencial en 10 años. Entonces lo que estamos haciendo es, con esta habilitación por zona, de alguna manera vamos a ir habilitando bloques de energía, pero no bajando el límite, sino entregándole el derecho a todos los usuarios de una zona a acceder a la comercialización. La pregunta que aparece ahí es, bueno, ¿y cómo van a privilegiar las zonas? ¿Por qué una zona y no otra? Y lo que hemos visto es que hay distintos, digamos, políticas públicas que podrían guiarnos a elegir las zonas. Por ejemplo, lo que se está haciendo ahora con la leña. Creemos que la electricidad puede ser un muy buen competidor para reemplazar la calefacción a leña, entonces sería muy conveniente que aquellas comunas y zonas donde hay mucha contaminación por leña pudieran pasar inmediatamente a la comercialización y probar ahí cómo funciona el mecanismo. Y por otro lado, también vemos que, como lo mencionaba José Luis, con el proceso de descarbonización, se generan distintos efectos en las comunas que están afectadas a las centrales que se retiran. Por ejemplo, el mecanismo de reconocimiento de la generación local se podría perder y creemos que no es la idea que por retirar una central entonces los clientes de esa zona queden en una peor condición de suministro. Ahí también creemos que es una muy buena alternativa que aparezca la comercialización en reemplazo de esta tarificación regulada para que pudiera entregarle mejores condiciones a los clientes de las zonas donde se retirarían las centrales a carbón. Eso sería respecto de el avance o la implementación transitoria del comercializador para finalmente llegar a el momento en que ya no se, o sea, que uno eventualmente tendría que licitar nuevos contratos de suministro, y en ese caso lo que diríamos es ya no necesitamos licitar. Si es que vemos que el mercado de la comercialización está funcionando bien, entonces esa energía que hubiese que licitar la vamos a ir liberando en vez de licitarla. Y con eso entonces creemos que se va a ir dando un proceso continuo en el cual se va a ir evaluando qué energía corresponde licitar y qué energía se va abriendo a la comercialización. Y por último, algunas preguntas, dos, sobre el gestor de información y una sobre los peajes y más que nada cómo el comercializador se va a hacer cargo del pago de la red. Sobre el gestor de información, lo importante es que nosotros este es un rol también que hemos estudiado en distintas otras regulaciones, ya está implementado en distintos países, sobre todo de países nórdicos, en Dinamarca, Finlandia, en Reino Unido ya existe este gestor, en Australia también existe, y se ha implementado con distintas figuras. Nosotros las que hemos visto y hemos considerado que es más eficiente es que sea un actor completamente independiente del mercado, que se licite. Lo que estamos proponiendo es que una vez que se apruebe la ley, la comisión tendría que hacer un estudio de costos para entender qué es lo que se le va a pedir a este gestor, evaluar cuáles son los costos asociados, después de eso se establece un proceso de licitación y se adjudica entonces este rol a un ente totalmente independiente del mercado. En algunas regulaciones vimos que lo implementaba un ente similar o comparable al Coordinador Eléctrico Nacional, pero en nuestro caso nosotros creíamos que eso no era conveniente, generaba un alcance, o sea, le ampliaba el alcance al coordinador de una manera que no creíamos que el coordinador está diseñado para cumplir ese rol, y nos parece que además, en este caso, al tener información de los clientes residenciales, hay
una preocupación importante por el resguardo de esa información. Entonces, en caso de que haya un incumplimiento, la idea es poder revocar y sancionar a la empresa que desarrolle ese incumplimiento, algo que nos parecía muy complejo en que fuera el coordinador, por ejemplo, que creamos otro coordinador, ese tipo de complicaciones nos generaba esa figura. Y el pago, obviamente, como sería algo muy parecido al servicio público, iría dentro del cargo también del servicio público. Finalmente, en comentario de los peajes, en rigor el comercializador no debiera afectar de manera relevante el pago de los peajes. Hoy día en la transmisión está estampillada y todos los clientes pagamos la transmisión, se hace un traspaso tal cual, es un pago que está reconocido en la tarifa, el comercializador debería hacer exactamente el mismo pago. Lo único importante es que cuando ya entramos en distribución, ahí sí tendríamos que tener más claridad de, hoy día la tarifa es una tarifa final que agrupa varios componentes, pero para efecto de los peajes, ahí sí tendríamos que hacer algunas adecuaciones para que quede más claro qué es lo que debe pagar un comercializador por el uso que hacen sus clientes del sistema de distribución. Y lo importante es que en ese mecanismo, y respondiendo a una pregunta que había sobre generación distribuida, la idea es que no haya un riesgo respecto de la demanda que llamamos, o sea que las redes y la infraestructura se instala independiente de que por esas redes pase más o menos energía. Entonces el pago de los peajes no tiene que estar asociado o no tiene que depender de la energía, sino de otras variables para que no haya riesgo en ese sentido a la remuneración de la infraestructura. Yo creo que con eso respondo la mayoría de las preguntas que tenía anotadas. Solo me queda la de integración. Efectivamente, nosotros estamos también incorporando algunas restricciones a la integración, estamos también complementando con algunos estudios para verificar que la propuesta sea válida, pero lo que vemos es que en algunos casos es importante restringir a la empresa distribuidora, por ejemplo, o más que restringir a la empresa distribuidora, sino verificar que en la relación que tenga con otros oferentes, que como comercializadores o generadores distribuidos, no genere desigualdad en cuanto a la competencia. Y en algunos casos las soluciones son estructurales, en otros casos son más bien, no se impide la integración estructuralmente, pero sí se establecen una serie de separaciones funcionales, el giro único, una serie de solicitudes de información que creemos que van a darle bastante dinamismo al mercado. Pero como resumen, sí existen restricciones que estamos evaluando y se van a incorporar en el proyecto de ley. Muchas gracias, Marco. Yo creo que te agradecemos muchísimo que nos hayas dado detalles sobre lo que se nos viene y del aspecto normativo, regulación y cómo el generador de políticas públicas está pensando en resolver o dar espacio. Yo quiero dejar una pregunta abierta para José Luis y para Jimena, pero mirado más desde la perspectiva de la innovación y estoy tratando de recopilar todo lo que nos planteábamos. Hay preguntas naturales que surgen sobre los reales drivers o qué es lo que está marcando con mayor fuerza este proceso de cambio. ¿Es el cambio climático? ¿Es la necesidad de descarbonizarnos por un compromiso del país? ¿Es una razón de costo? ¿Es una razón de incorporación de nueva tecnología? ¿Es la presión social? Bueno, ya hay varias preguntas ahí que surgen sobre los reales drivers o cómo se están intercambiando, integrando esos promotores del proceso de innovación. Y por otra parte, hay dudas, inquietudes con respecto a los efectos, desde cosas micro, por ejemplo, esto significará que todos tenemos que cambiar los medidores y todos tenemos que incorporar una nueva tecnología, la calidad del servicio, ¿vamos a esperar la misma o van a haber cambios en el futuro en la calidad del servicio? ¿Qué deberíamos esperar con respecto al efecto que tendríamos en el medio ambiente? José Luis nos daba algunas luces sobre eso, pero todo este cambio, esta transformación, y lo quiero ver desde la perspectiva de la innovación, va a generar un cambio positivo en el medio ambiente que los usuarios tendremos que pagarlo o simplemente el upgrade tecnológico está facilitando esto. Y desde la perspectiva del proceso, bueno, Marco nos hablaba mucho sobre el efecto de la política y la regulación y las normas que se vienen, pero también hay algunos comentarios y preguntas sobre cuáles son las reales oportunidades de los negocios y si esta bandera efectivamente la tienen que tomar los privados que están dentro del sistema o probablemente la sociedad también va a tener un efecto regulador o dinamizador de estos nuevos negocios. Así que si Jimena, ¿tú quieres partir? Acá. Sí, entendí que en el fondo son como tres líneas, que en el fondo cuáles son los promotores de este cambio, calidad de servicio, sistema de medición y reales oportunidades del negocio, ¿no? Eso como que lo resumo un poco. Con respecto de
del cambio, de qué es lo que está generando este cambio, yo creo que es un mix, pero que responde en gran parte a las solicitudes de la ciudadanía, producto del cambio climático. Yo creo que venimos hablando hace muchos años del cambio climático. Yo cuando estaba en la universidad ya se hablaba del cambio climático. Se estaban evaluando los recursos energéticos renovables y en el fondo es algo que se lleva discutiendo muchos años, pero la verdad que hace más o menos 2 años y a través de mi percepción al menos, de un proceso más participativo de la ciudadanía, donde exigió, levantó la voz de que había que hacerse cargo de esto, es que se empezaron a asumir compromisos por parte de los países, y dentro de esos compromisos está la carbono neutralidad, por ejemplo, que es el caso de Chile, que según entiendo ahí Marco me lo puede confirmar, el primer país emergente que firma este acuerdo, y por tanto creo que es eso, por lo menos en la descarbonización creo que hay una participación activa de la ciudadanía, y es un requerimiento que se está pidiendo. Con respecto a otras modificaciones, como la electromovilidad o tener un uso más eficiente de los recursos y más limpio, yo creo que ese es un mix entre el desarrollo de nuevos negocios, los desarrolladores de tecnología y los requerimientos de la ciudadanía. Con todo, creo que se debería aprovechar. Se supone que en el largo plazo esto debería generar eficiencias económicas al sistema. Yo creo que siempre hay un proceso de transición en que cuando van a convivir dos mundos o se están empezando a implementar estos cambios que va a tener un costo, en el fondo no. Estos cambios no son inmediatamente beneficiosos en la cuenta final, pero en el largo plazo esto debería tener beneficios. Con respecto a la calidad de servicio y a los sistemas de medición, yo creo que sí, yo creo que lo dije en mi presentación. En el fondo necesitamos un sistema que sea más robusto, que tenga una mejor calidad de servicio, que tenga una mejor continuidad de servicio. Nosotros de repente nos centramos más, bueno, en Santiago o en las grandes ciudades, que la calidad de servicio, la continuidad del mismo tiene estándares más bien buenos, pero nos olvidamos de zonas más rurales y australes del país, donde la calidad de servicio es completamente distinta, y por tanto deberíamos lograr que todo el país tuviese una mejor calidad y una mejor continuidad, si vamos a tener esta dependencia mayor. Y para generar nuevos negocios, para que la red de distribución sea efectivamente esta plataforma que interactúe, en el fondo donde interactuemos todos los usuarios, tanto el usuario como quien nos vaya a ofrecer un servicio, yo creo que técnicamente se hace muy necesario que esta red esté conectada en el fondo y tenga un sistema o medidores inteligentes, que en realidad va más allá del medidor en sí, es un sistema de comunicación que tiene toda la red y que se conecta a la casa en el fondo con este medidor. Yo siempre pongo el ejemplo de que hoy día donde no hay medidores, la empresa eléctrica toma conocimiento, puede tomarlo de otra forma, pero conocimiento cuando uno llama por teléfono, ¿ya? En cambio, con este sistema de medición, el medidor se comunica instantáneamente y por tanto vamos a tener, por lo menos saber de mejor manera cuál es la continuidad real del servicio y cómo podemos enfrentar eso y mejorar esos índices hacia el futuro. Las reales oportunidades de negocio, yo siento que son muchas, creo que hay posibilidad de que ingresen nuevos actores. Marco lo dijo a través de esto del gestor de la información. Un gran problema a lo mejor para el desarrollo de negocios en el segmento de distribución era el no tener la información suficiente, ni de las redes, ni de los usuarios, y este gestor de información va a tener esta información pública, imagino con ciertos resguardos de la privacidad de las personas, y por tanto ahí vamos a poder analizar cuáles son los requerimientos, cómo podemos gestionar esos requerimientos y cómo podemos desarrollar nuevos negocios. Creo también que la electromovilidad es algo que puede generar oportunidades de negocio, no tanto por traer autos eléctricos, sino más bien la lógica de la carga de esos autos, no sé, los estacionamientos, uno va a cargar el auto ahí, eso a lo mejor puede ser
el mismo estacionamiento cobrar tarifas diferenciadas si es que hay un corte en otro sector, puedo entregar esta energía de respaldo, no sé, se me imagina que con esta red más conectada y con estas baterías móviles que van a andar por todos lados, podemos tener una mejor respuesta de demanda. Eso. Gracias. José Luis, no sé si tú quieres complementar, agregar o compartir lo que nos decía Jimena. Sí, voy a complementar un poco y algunas ideas respecto de primero los drivers y de los efectos. Mira, yo creo que en términos específicos, la propuesta, como yo decía, el cambio de la ley de distribución es una idea desde la política pública que viene desde hace un gobierno atrás, o sea, el 2016, 4 años atrás, ya hubo procesos de discusión, de diagnóstico, etc. Y el contexto ha cambiado un poco, ¿sí? Estamos claros que el contexto ha cambiado, ¿no? O sea, particularmente durante el último año. Entonces, yo creo que los principales drivers que siempre han estado alrededor de la transformación de esto, primero por un lado, ha cambiado la situación de la estructura del mercado eléctrico, ¿sí? Entonces, nos obliga un poco a repensar esta idea del monopolio, y tenemos que ir limitando los monopolios, y la respuesta a eso, como respuesta o driver también, es cómo le metemos mayor competencia. Después, otro driver importante siempre está respecto de la energía lo más barata posible, lo más costo barato para los usuarios, ¿sí? Tarifa, en el fondo, ¿ya? Y eso dialoga un poco también con la lógica que existe de la marketización de la energía, o sea, como ya no es solamente un servicio o un producto que yo tomo en un punto y me lo entrega un proveedor, entonces cambia un poco la idea de qué entendemos por los costos, pero eso es un driver importante. Y el tercer driver importante que siempre existe es esta idea de la calidad del servicio y la seguridad. Seguridad de suministro y seguridad de las instalaciones, que no sea peligroso para los usuarios, para los operarios, etc. ¿Ya? Y siempre ha habido como esta línea abajo que está el driver de protección ambiental, etc., en la lógica de la sostenibilidad a los 80, 90. Pero yo creo que particularmente hoy día ha cambiado un poco esta idea, y por eso yo lo puse de manera muy profunda en mi presentación. La idea de la descarbonización no es una idea de proteger el medio ambiente, es una idea de una transformación profunda en el sistema económico del siglo XXI. Entonces el sector energético, el sector eléctrico, se hace cargo de eso y genera no solamente costo al sistema, sino también una oportunidad de una transformación, de construir nuevas relaciones, proveedores, usuarios, del desarrollo del país, etc. Y lo vemos por particularmente el tema del costo de las renovables, la posición que puede tener Chile en la generación de energía, el hidrógeno verde, toda la industria, etc. Y después se suman dos, o un driver más que yo creo que es lo que decía la Jimé, el tema de la presión social. Hoy día la sociedad tiene la posibilidad incluso de generar su energía, pero aparte de exigir que no queremos sentir esta sensación de abuso a las empresas. Perdona, pero están aquí ya exigiendo el término del seminario que termina a las 10, entonces llegaron justo, o sea, a las 11. Y yo creo que es importante meter todas esas cosas dentro de la juguera, pero es muy importante el considerar. Y hay una pregunta así como, bueno, pero queremos más renovables, descarbonizar, o ¿qué pasa con la seguridad? Bueno, es que esto hay que entenderlo en un contexto más amplio, un sistema energético. Entonces, evidentemente que no podemos pensar que vamos a meter full renovables con la idea de paneles solares, pero bueno, se va el sol y se nos acaba la luz. No, ¿ya? ¿Cómo se integran? De hecho, hay una central solar que desde ahora está vendiendo servicios complementarios. Entonces, es posible que las renovables se integren de una manera que entregan mayor flexibilidad, que entregan mayor resiliencia al sistema también, pero bueno, hay que avanzar. Entonces, ¿cuáles son las reglas que permiten hacer eso? ¿Cuáles son los modelos de negocio asociados? ¿Y cuáles son las tecnologías que nos permiten irlos integrando? Entonces, las discusiones tienen que ir orientadas hacia ese lado. Y por último, los efectos. Bueno, lo que sucede, evidentemente, que una nueva ley de distribución tiene mala fama el tema de los medios inteligentes, pero no existe una distribución moderna sin medición inteligente, ¿sí? Ese es como el punto de partida. Los medios inteligentes tienen que estar puestos. Otra discusión es de quién son. ¿Es de la distribuidora y extiende el monopolio hasta dentro de la puerta de la casa? ¿O esa información es de libre acceso? ¿Es del usuario? Cualquiera puede accederla con los resguardos de la privacidad, etcétera. Pero en el fondo ahí el tema de la información es un tema que dialoga completamente con el tema de la competencia, esta idea de la libre empresa, de que pueden haber múltiples proveedores de servicios energéticos, comercialización, recursos distribuidos, almacenamiento, gestión de demanda, etcétera. Para eso necesitamos información, ¿sí? Agregar, desagregar, si el usuario me da permiso, pero esa información
es un negocio de plataforma. ¿Sí? Esa información está y necesita estar, y bueno, hay que ver de que no se abuse de esa información y se proteja a los usuarios, porque es su información. Y lo otro, el tema del efecto de la calidad de servicio, la energía con una nueva distribución eléctrica puede tener mucha mejor calidad de servicio. Y tenemos que habilitar entonces, mediante la regulación y mediante la innovación en modelos de negocio, que eso ocurra, ¿sí? Con almacenamiento a escala distribuida, con mayor resiliencia, con fortalecimiento de redes locales. Pero hoy día, o sea, está claro que el consumo va hacia un consumo que está muchísimo más, entre comillas, centralizado o modificado en ciudades, en áreas urbanas, con mucha mayor población y muchos más servicios y demanda en los centros urbanos. Entonces no tiene tanto sentido tener las centrales como las teníamos hace 50, 30 o 20 años, que están ubicadas donde llega el recurso, donde está el gas, donde está el carbón, donde está el recurso hídrico, ¿sí? Entonces hoy día sí es verdad que tenemos un tremendo recurso solar en el norte y necesitamos fortalecer la transmisión, pero también tenemos recursos solares en todo el país. O sea, si tenemos desde Puerto Montt para el norte, esto es como toda Europa y hasta lo mejor del mundo. Entonces los recursos pueden estar completamente distribuidos dentro de estos nodos que son los nodos de consumo. Y ahí pueden estar. Entonces vamos a tener que, la reforma de la distribución, lo que nos permite, nos obliga y nos habilita es entonces a fortalecer, hacer más robustas las redes donde ocurre el consumo y donde puede ocurrir entonces también la producción del servicio energético. Muchas gracias, José Luis. Bien, te agradecemos mucho esta visión amplia junto con lo que nos comentaba Jimena. Siempre van a haber muchas preguntas y eso es muy bueno que queden preguntas sin responder porque nos da la justificación para poder elevar nuevamente este tipo de reuniones. Después de la incorporación y la llegada de las TICs a nuestro país, seguramente esta es la segunda gran revolución que vamos a tener porque afecta tanto la opinión de la sociedad, las tecnologías, el policy maker y también lo que son los factores supranacionales. Entonces, bueno, es extremadamente atractivo para nosotros como red de investigadores en innovación analizar, discutir esto desde la posición de cada uno de los actores, no tratando de hacer un estándar aquí y una comparación sobre lo que estamos discutiendo. Le agradecemos nuevamente a quienes han participado, tanto en su exposición como a aquellos que han estado entregándonos preguntas y han estado también escuchando y opinando sobre las presentaciones que tenemos aquí enfrente. Lo que hemos estado llevando a cabo se está grabando, después lo vamos a subir al sitio web de la red de investigadores en innovación, así que esté disponible para todos quienes quieran poder repetir. Una última vuelta, por si quieres tú, José Luis, Marco o Jimena, darnos tu despedida. Dale, Jime. Marco. Jime primero. Jime, bien. No, solo quería en el fondo agradecer la invitación y las otras presentaciones, y creo que es una oportunidad hoy día para la innovación, para el desarrollo de nuevos negocios. Creo que Chile además demostró ahora con el coronavirus que tiene una capacidad de innovación gigante. En un periodo muy corto de tiempo reaccionaron muy bien, sobre todo las universidades, haciendo innovación, y por tanto eso hay que tomarlo como un aprendizaje, ojalá futuro, y poder replicarlo también en otras industrias y mantenerlo en el tiempo. Creo que es un gran aporte, y esta alianza desde el mundo más universitario con el mundo más privado, creo que es cada vez más necesario de incorporar en Chile. Eso. Así que, muchas gracias. Por mi lado, bueno, yo también agradecer la invitación. Es súper interesante la discusión que se ha generado y quizás también reforzar que esta misma reforma que estamos hablando y los temas que estamos discutiendo, para que finalmente puedan ser entendidos y funcionen para el cliente final, es importante que los clientes entiendan de todos estos temas. Entonces, creo que es clave que podamos seguir informando. Nosotros tenemos toda la disposición para explicar las veces que sea necesario cómo es la reforma, que se entienda, porque si la gente no entiende, la verdad es bien difícil que funcione. Y quizás uno de los pilares también que hemos entendido en toda esta reforma es que hay que empoderar al usuario, sobre todo entregando la información y educándola. No es culpa de los usuarios no entender si es que la información viene muy compleja. Entonces, ahí también creo que tenemos harto que trabajar y todos estos eventos nos sirven mucho para poder avanzar en esa línea. Así que muchísimas gracias. Bien, y yo cortito solo para agradecerle a mi amigo
a los invitados panelistas, a la red también, y quiero comentar dos temas. Uno es, lo decía Jimé, la pandemia nos ha demostrado que somos capaces de enfrentar crisis. Bueno, hoy día estamos frente a la mayor oportunidad que hemos tenido en la historia, yo creo, de poder cambiar la dirección en esta transición, en la recuperación, ¿sí? Con la tremenda inversión pública que va a haber en Chile y en todo el mundo, y de pensar que entonces esta transición energética la podemos apalancar también a partir de la reactivación económica. No olvidemos, por ejemplo, que en el sector energía, el sector que genera más empleos que en ningún otro segmento es la generación distribuida, con cifras concretas de la Agencia Internacional de la Energía y con cifras confirmadas por nosotros en la industria. Generan más trabajo la generación distribuida y el reconocimiento de viviendas, que son parte de esta discusión, que ningún otro sector en la industria. Pero la tarea es difícil, y eso es el segundo punto, es que, bueno, estamos empezando probablemente el año y medio más intenso político que hayamos visto en los últimos 30 años, respecto de elecciones, reforma constitucional, etcétera. Entonces, que salgan finalmente a la luz la reforma a la ley de distribución es un tremendo desafío, porque hay un proyecto de ley ahora, pero hay dos más y tenemos, no sé, es el desafío, es la pregunta que nadie le hizo a Marco, pero ¿cuál es la probabilidad de que tengamos esos 3 proyectos de ley aprobados dentro del gobierno cuando tenemos constitución, alcaldes, presidenciales? Bueno, ojalá que podamos avanzar. Les agradezco un montón la invitación y súper contento y disponible para cualquier otro evento. Muchas gracias a todos y les estaremos viendo en otra oportunidad. Los invitaremos a algún otro tema de debate y de discusión para la innovación y el desarrollo de nuestro país. Chao, muchas gracias. Muchas Chao, gracias. gracias. Jimena y José de nuevo, gracias a todo el público.